el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Cuando estaba estudiando este tema, hoy vamos a ver el espíritu del hombre. Y lo hemos visto en varias ocasiones, yo lo he estudiado en varias ocasiones, y sin embargo cada vez aprendemos cosas nuevas. La Biblia menciona que el hombre tiene espíritu. Les digo que hay quien confunde, hay quien piensa que el alma y el espíritu es exactamente lo mismo. Y a veces es difícil de diferenciar, porque hoy vamos a estudiar que así como el alma tiene emociones y sentimientos, en el espíritu hay ciertas características que nos es importante entender. Ahora, les decía que la palabra de Dios nos habla, nos revela que el hombre está formado por tres partes. En Génesis capítulo 2, versículo 7 nos dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Eso fue el cascarón. Eso fue el estuche, lo que Dios hizo. Y sopló en su nariz aliento de vida. Ahora, recordemos que en el hebreo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. En el hebreo la palabra espíritu proviene de una raíz y de una palabra que también significa viento, significa aliento. Entonces, cuando dice aquí que sopló en su nariz aliento de vida, ese soplo que Dios le dio a ese estuche de barro que Dios había formado, en ese momento se formó la persona, el ser. Dice, y llegó a ser, ¿qué llegó a ser? Un ser viviente. Otra versión dice, un alma viviente. Entonces, no basta con un cuerpo. Era necesario el espíritu, el soplo, el aliento de Dios para que nosotros fuéramos formados. Cuando una persona tiene lo que se denomina muerte cerebral, quiere decir que esa persona, ese cuerpo, aunque sigue respirando y aunque sigue latiendo el corazón, etcétera, teniendo ciertas funciones, pero ya en sí ese cuerpo ha abandonado el espíritu y ya no tiene ¿qué? Entendimiento. Esa persona jamás se recuperará, ya está muerto, aunque su cuerpo aparentemente sigue ¿qué? Sigue vivo. Entonces, por eso es importante entender o estudiar este asunto del espíritu del hombre. Cuando Dios sopló ese aliento de vida, ahí recibió el hombre ese espíritu. Pero ese espíritu de vida en el hombre proviene ¿de quién? De Dios. Proviene de Dios. En Proverbios capítulo 20, versículo 27, nos da a entender la escritura en varios ejemplos. Estamos tomando solamente algunos ejemplos. Proverbios 20, 27. Que nos dice: lámpara de Jehová es el espíritu ¿de quién? Del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, por eso vemos que el espíritu del hombre sirve para tener un contacto ¿con quién? Con Dios. Y Dios utiliza el espíritu del hombre para escudriñar lo que hay, lo más profundo de él. Mucha gente tiene esa idea, aquellos que son escépticos o que piensan que Dios no existe. Dicen, no, yo quiero ver a Dios. Ellos pretenden con el cuerpo tener un contacto ¿con quién? Con Dios, sin entender que Dios se revela, Dios se muestra a través de nuestro espíritu. Entonces, por eso es importante entenderlo. Dice que examina lo más profundo
de nuestro ser. No es suficiente con que tuviéramos un cuerpo y tuviéramos un alma. Era necesario tener también un espíritu. Nuestro espíritu fue creado por Dios para que podamos contactarlo y recibir de Él. Nuestro cuerpo y nuestra alma tienen sus propias funciones específicas. Solo nuestro espíritu tiene la capacidad de contactar a Dios. Vamos a verlo en Juan, capítulo 4, verso 24. San Juan, capítulo 4, verso 24. Dios, ¿qué es Dios? Su esencia, dice, ¿Dios es qué? Espíritu. Y los que le adoran, ¿cómo deben de adorar? En espíritu y en verdad. Es necesario que adorar. Hay múltiples explicaciones de este versículo. ¿Cómo es adorar a Dios en espíritu? ¿Cómo es que adoramos a Dios en espíritu? Significa que nuestro espíritu está conectado con el espíritu ¿de quién? De Dios, porque la esencia de Dios es que Él es espíritu. Amén. Entonces tenemos que entender que es importante que nuestro espíritu se conecte para adorar a Dios de esa manera. Dice, porque es necesario que le adoremos de esta manera. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando nosotros tratamos de adorar solamente con una área, y fíjense que cada parte de nuestro ser adora y exalta ¿a quién? A Dios. Por eso dice el Salmo también, dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga ¿qué? Todo mi ser, su santo nombre. O sea, es necesario que yo alabe a Dios con mi cuerpo, aplaudiendo, cantando, con mi entendimiento, que es mi alma. Dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, nuestra mente, nuestra alma está entendiendo qué estamos haciendo. Pero también es importante que mi espíritu se mantenga conectado con el espíritu ¿de quién? De Dios. Y mi espíritu debe de adorar, mi alma debe de adorar y mi cuerpo debe de adorar. Por eso dice la Escritura, venid, postrémonos, arrodillémonos delante de Él. Amén. Entonces, ¿cómo podríamos ejemplificarlo? Para que lo entendamos, es algo que no se ve, pero que existe. Mucha gente es escéptica porque dice, no, yo necesitaría ver para creer, pero hay cosas que no vemos y existen, ¿o no? Vamos a poner el ejemplo de la radio. Usted tiene un aparato y usted dice, bueno, este aparato está conectado a la luz, o a lo mejor tiene pilas y tiene circuitos, etc. Pero cuando yo sintonizo una estación, escucho la emisión de donde viene esa estación de radio. ¿Cómo es que la escucho? ¿Cómo llega hasta mi aparato? ¿Cómo llega? A través de ondas que no alcanzamos ¿a qué? A ver. Bueno, nuestro cuerpo es como una radio y tiene que conectarse con el espíritu ¿de quién? De Dios. Pero para que usted sintonice la estación que usted quiere escuchar, por ejemplo, cuando escuchamos la 1440 de AM que tiene programas cristianos, hay toda una barra de opciones, ¿verdad? Hay desde el 860 hasta el 1600 creo de AM, pero usted tiene que ajustar hasta que llega a la estación adecuada. Quiere decir que es la frecuencia que recibe esa emisión, esa señal. Nuestro espíritu debemos de conectarlo ¿con quién? Con Dios.
Hay gente que su espíritu lo tiene conectado ¿con qué? Con otra cosa. Y es lo que muchos no alcanzan a entender. La gente que va a limpias y a que le lean las cartas, y etcétera, etcétera, se está abriendo y está conectando su espíritu con una fuente incorrecta. Porque en el mundo espiritual hay muchas posibilidades de conectarse. Pero nuestro espíritu debe de estar conectado ¿con quién? Con Dios. ¿Por qué es tan importante para el ser humano nuestro espíritu? Primero, porque es la esencia de la vida. Cuando el espíritu se aparta de nosotros, el espíritu del hombre se aparta, ¿qué pasa? ¿Qué significa? Que esa persona muere físicamente. Ya dijimos que la muerte es la disociación de estos tres elementos. El cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. El espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Y el alma se encuentra en un lugar de reposo, esperando ya sea el arrebato, si confía en el Señor, o el juicio ante el gran trono. Entonces, en San Juan, capítulo 3, versículo 6, ¿ya lo tenemos? Jesús le explica a Nicodemo esa importancia de que nuestro espíritu retome el camino correcto, se conecte de la forma adecuada, porque cuando el hombre se separó de Dios por el pecado, su espíritu quedó desconectado. Su espíritu solamente le servía ¿para qué? Para vivir, pero dejó de conectarse con la fuente que es Dios. Capítulo 3, verso 6, dice, lo que es nacido de la carne, ¿qué ocurre? Carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, ¿qué le ocurre? Espíritu es. Este nacimiento, este nacer de nuevo, significa esa conexión de nuestro espíritu con el Espíritu ¿de quién? De Dios. Lo que es nacido del Espíritu, ¿qué significa? Entonces no basta con ser nacidos de la carne. Mucha gente nace, vive su vida y muere, pero nunca su espíritu se conectó ¿con quién? Con Dios. Fíjense que en la palabra de Dios el primer espíritu que se menciona es el Espíritu de Dios. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía, ¿dónde se movía? Sobre la faz de la tierra. El segundo espíritu que se menciona en la Biblia es el espíritu del hombre, cuando dice que sopló aliento de vida sobre el hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente, en un alma viviente. Entonces esa fuente que viene al hombre es importante que lo estudiemos. Ahora, no vamos a estudiar hoy, pero hay una diversidad. ¿Cómo un espíritu se puede volver un espíritu inmundo? ¿Qué significa un espíritu inmundo? Significa un espíritu contaminado, un espíritu malo, un espíritu pernicioso. Esos espíritus existen. ¿Quiénes son esos espíritus? Son los ángeles que fueron expulsados ¿de dónde? Del cielo. Por eso hay muchas manifestaciones espirituales que no son ¿de quién? De Dios, sino son del enemigo. Pero eso no lo vamos a ver. Sin embargo, lo que sí vamos a entender es que nuestro espíritu, si no está conectado con Dios y está conectado con otra fuente, puede ser influido, puede ser contaminado y puede ser incluso afectado por esa relación. En el momento en que creemos en Jesús, su espíritu entra en nosotros a través del espíritu del hombre. ¿Amén? Porque dice la Escritura que Jesús, después de los 40 días, dice que los discípulos lo vieron, ascendió ¿a dónde? Al cielo. Y dice la Escritura que Jesús, ¿dónde está?
¿En dónde está? A la diestra del Padre. Entonces, ¿cómo decimos nosotros que Jesús mora en nosotros? Pues si Él vive o mora a la diestra ¿de quién? Del Padre. ¿A través de quién? De su Espíritu. Y aquí vamos a ver algo interesante que a lo mejor usted no lo ha alcanzado a discernir, pero se lo voy a decir. Incluso la Escritura dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es ¿de quién? De Él. Ahora, el que acabamos de leer dice que Dios es ¿qué? Espíritu. Y otra Escritura nos dice que Jesús prometió, no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré al Consolador. Y dice quién es el Espíritu de verdad, que el mundo no conoce. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu, a su vez, cada uno también tiene Espíritu. Y uno diría, bueno, es que ahí ya está complejo el asunto. Pues no es complejo, vamos a entenderlo de varias formas. Incluso vamos a ver en uno de los evangelios. Vamos a ir a Juan, capítulo 19. Cuando en el versículo 30, ¿ya lo tenemos? Cuando Jesús estaba en la cruz, ya había pasado todo el proceso de desgaste, del dolor, de la aflicción en la cruz. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué hizo? Entregó el Espíritu. Es una forma de decir que murió en la cruz. Pero la muerte es eso, entregar ¿qué? El Espíritu. Vamos a verlo también en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Versículo 46. ¿Ya lo tenemos? Entonces Jesús está en la cruz, está a punto de morir, dice, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Expira. Ahora, ¿por qué usted piensa que Jesús encomendó su espíritu al Padre? ¿Por qué? Exacto. Pero eso de encomendarse es como decirle, te lo encargo. Te encargo, ¿mi qué? ¿Por qué era necesario? Porque iba a resucitar. Y para que resucitara como un hombre, porque dijo, no soy un espíritu, que ustedes piensan, ¿verdad? Tócame, ¿verdad? El Jesús convivió con ellos, comió con ellos. Incluso a Tomás le dijo, extiende tu mano y toma tus dedos y ponlos a donde le habían atravesado con la lanza, y en las manos donde tenía los hoyos de los clavos. Dice, no, yo no soy un espíritu. Da a entender que Él resucitó. Y para que Él resucitara, volvía a tener que estar junto las tres cosas, ¿no? El espíritu, el alma y el cuerpo. La semana pasada que estudiábamos el alma, a dónde van las almas cuando mueren, decíamos que todas van a un mismo lugar que se llama
Seol. Y que ese lugar está separado, hay una separación entre las almas que confiaron, o se denominan las almas de los justos, dando a entender de los que fueron justificados. ¿Por quién? Por Dios. Y las almas de los que no fueron justificados. Quiere decir que hay justos y hay injustos, para hacer la comparación. Esas almas están esperando, las almas de los justos están esperando el rapto. Cuando venga Jesús en el aire, en las nubes, dice, los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Entonces hay dos aspectos de ese arrebato: los que ya habían muerto físicamente y los que en ese momento sigan vivos. Bueno, entonces las almas van a ese lugar. Ahora, ¿a dónde van los espíritus de los hombres? Vuelven a Dios. Dios tiene esos ¿qué? Espíritus. Desde Adán hasta la última persona que ha fallecido en estos días, todos esos espíritus los tiene ¿quién? Dios. Son de Él los espíritus. Cuando la gente resucite, Dios va a volver a juntar el espíritu con el alma y les va a dar un nuevo cuerpo. Ya dijimos que cuando estudiemos el asunto del cuerpo lo vamos a entender, pero la Escritura dice, hay cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Es el ejemplo de los ángeles. Los ángeles son espíritus, pero también tienen un ¿qué? Un cuerpo. Pero no es un cuerpo como el de ¿quiénes? El de nosotros, es un cuerpo espiritual. Entonces, ya vimos que Jesús mismo encomendó ¿qué? Su espíritu. Ok. Entonces, el espíritu del hombre, el espíritu humano, es la parte que no vemos. Es como una esencia que no se alcanza a ver, pero no porque no se vea, no ¿qué? No existe. Existe dentro de nosotros. Es ese aliento de vida que Dios sopló, que veíamos en Génesis capítulo 2, verso 7, que sopló Dios aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. Pero ese espíritu también nos da algo, una capacidad. En Job capítulo 32, Job capítulo 32, versículo 8, dice, ciertamente, o sea, no es una mentira, no es una fábula, es una realidad, es una verdad. Ciertamente espíritu hay ¿en dónde? En el hombre, dando a entender en el ser humano. Tenemos un espíritu. Pero ¿para qué nos sirve ese espíritu? Dice, y el soplo del Omnipotente, ese soplo está dando a entender ese aliento de vida que Dios sopló a Adán para que se convirtiera en un ser viviente. El soplo del Omnipotente le hace que entienda. Entonces, ahí hay una diferenciación entre, hay quien dice, y lo enseñan en las escuelas, que el hombre es un animal evolucionado, que somos igual que los que los animales. Ahora, ¿qué diferencia al hombre de los animales? Hay animales que son inteligentes. Hay ratitas de laboratorio que pueden pasar todo un laberinto para comer su alimento. Hay monos que pueden incluso medio expresarse con señas de sordomudo. Hay delfines que son muy inteligentes, pero ¿qué diferencia al hombre de los animales?
El hombre tiene razón de ser, de su existencia, comprende que es un ¿qué? Un ser. Si usted pone a un perro enfrente de un espejo, muchos perros se van a pelear o le van a ladrar porque el perro no entiende que es su mismo ¿qué? Si usted pone un gato enfrente de un espejo, igual, o se espanta o pelea o algo. Si pone un elefante, cualquier animal, porque no tiene la capacidad de entender, de razonar, que de su ser, ¿quién es él? Y el hombre es diferente a los animales porque su espíritu le da algo, una capacidad que los demás no tienen. Dice, el soplo del omnipotente le hace ¿qué? Que entienda, ¿verdad? Comprendemos que somos seres. He ahí el hombre que entra en filosofía y entonces dice, pienso, luego existo. El espíritu es lo que nos hace que entendamos, que tengamos esa razón. Aquí mismo en el versículo 18 nos dice, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. Esa voz de la razón, ¿cómo lo podremos entender? Cuando hablamos de la conciencia, nos imaginamos a la conciencia como un grillito en la película de Pinocho. El grillito que le está diciendo lo que es bueno y lo que es ¿qué? Malo. Bueno, en nuestro ser, el espíritu es como está susceptible a conectarse con las cosas de ¿quién? El que nos apremia a entender que muchas cosas que hacemos está ¿cómo? Está mal. Tenemos esa inteligencia innata dentro de nuestro ser. Una persona que roba o una persona que asesina, esa persona sabe que lo que está haciendo está ¿qué? Mal, independientemente si sabía las leyes o no sabía las leyes o las consecuencias de sus actos, sabe que eso no debería haberlo hecho. El Espíritu es el que nos da ese entendimiento. En 1 Corintios, capítulo 2, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, ¿ya lo tenemos? Dice, y pongamos aquí atención, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino quién? Sino el espíritu del hombre que está ¿dónde? En él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de quién. Pero estamos estudiando el espíritu del hombre. Dice, ¿quién conoce las cosas que hay dentro de nosotros, si no es que nuestro propio ¿qué? Espíritu. Y si nuestro espíritu conoce todo lo que hay dentro de nosotros, es a través de él que dice que Dios pesa los corazones, escudriña los espíritus, entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice en Eclesiastés capítulo 12, Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 7, 12, verso 7. Y aquí habla de esa disociación del ser. 12:7. Dice, y el polvo vuelva ¿a dónde? A la tierra. Está hablando del momento de la muerte. El polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelva ¿a quién? A Dios, que lo dio. El cuerpo y el espíritu, cada uno a dónde corresponde. El cuerpo a la tierra de donde era. Y el espíritu vuelve ¿a quién? A Dios, que lo dio. También vamos a ver Job, otra vez, Job 34.
capítulo 34, versículos 14 y 15. 14 dice, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su ¿qué? Toda carne perecería juntamente y el hombre volvería ¿a qué? Al polvo. Aquí está disertando aquel que está explicando el Dios, que está justificando a Dios. Dice, si Dios recoge su espíritu, o sea, el aliento que nos dio, ¿qué le pasaría a la humanidad? Moriría. Él recogería lo que es suyo, que es el espíritu, y cada uno no podría seguir viviendo. Salmo 104. Salmo 104, (29 y 30). ¿Ya lo tenemos? Dice, escondes tu rostro, se turban. Está hablando de los animales del campo y de todo lo demás. Cuando Dios les da de comer, envía la lluvia. Pero dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito. ¿Dejan de qué? Y vuelven ¿a dónde? Envías tu espíritu y ¿son qué? Y renuevas la faz de la tierra. Significa, que es muy interesante de ver, voy a tocar ese tema brevemente. Cuando un ser humano es gestado en el vientre, cuando se unen el esperma y el óvulo, esa célula no es como todas las células del cuerpo. Hay células del cuerpo que tienen cierta edad para perecer. Por ejemplo, la piel. Usted piensa que su piel es la misma, pero su piel cada vez va cambiando. En la noche cuando dormimos, no la alcanzamos a ver porque es microscópico, pero si usted revisara las sábanas o las cobijas, habría escamas de nuestra piel que quedaron muertas allí. De ahí es donde se alimentan los ácaros. Pero eso es otro asunto. El chiste es de que nuestra piel se va renovando. Hay quien quiere que su piel se renueve más rápidamente, por eso se exfolian la cara o la piel. ¿Qué quiere decir? Que quitan las células muertas para que queden las células ¿qué? Las vivas. Incluso es algo muy interesante como los niños cuando van creciendo, cada día son una versión un poco más grande de la misma persona. ¿Cómo es que crece su piel? ¿Cómo se renueva su ser? ¿Cómo van ganando peso, talla, etcétera? Bueno, pero estamos en el asunto de la concepción. Hay un debate en el asunto de la vida. Los que están a favor, en este ejemplo, del aborto, dicen, a veces llega a ser hasta molesto cuando escuchamos quienes justifican este asunto. Porque dicen, no, es como quienes estamos en contra piensan que somos retrógradas, que estamos cerrados de la mente. Dicen, no, cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que esa persona quiera. Y sí, yo le diría, mira, pues si te quieres cortar una mano, córtatela, ¿es tu qué? Es tu mano. Pero resulta que ese ser que está dentro de otro ser no es lo mismo. Un bebé puede tener un tipo de sangre ¿qué? Diferente. Puede tener rasgos incluso diferentes. Y no por eso lo convierte en una parte de su propio cuerpo. Y entonces hay un debate, no, que hasta las tantas semanas y que si las tantas semanas, y cuando les hablamos acerca de la vida, dicen, no, es que ¿quién puede decir que ya tiene alma? Cuando esa célula comienza a desarrollarse, esa célula tiene, en condiciones idóneas, tiene un promedio de vida de 80 años.
porque eso ya es un ser humano. Ese momento, cuando dos células se juntaron, en ese momento entra el soplo ¿de quién? De Dios. Aquí está diciendo que Él envía su ¿qué? Su espíritu, y son ¿qué? Creados. Versículo 30, 104:30. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz. Entonces es mentira que si a las 12 semanas, que si a las 20, desde el momento de la concepción esa persona ya es un ser humano. Y quien le quita la vida, pues va a tener que responder delante de quién. Ahora, es un asunto, otro día lo veremos, ¿no? Porque hay una amplia gama y ustedes están de acuerdo. El asunto es de que puede haber abortos espontáneos, puede haber abortos por malformación, por problemas. Hay gente que no puede, tiene ciertas condiciones fisiológicas que le impiden el poder embarazarse, y cada que aparentemente se embaraza, pues arroja el producto. Es una situación diferente, es una situación muy especial. A alguien que quiere deshacerse de ese ser porque siente que ese ser es un problema y dice, no, yo no quiero tener ese niño y no me conviene, no tengo tiempo, no tengo dinero, entonces mejor lo mato. Hay quien explicaba esto a una mujer, le dice, mire, vamos a dejar que nazca. ¿Cuántos hijos tiene? Es que ya tengo 7 hijos. No se preocupe, vamos a dejar que nazca. Porque ¿qué tal si ese niño es más inteligente que sus otros hijos? ¿O es más bonito? Ya que nazca y crezca, escoja a quién matamos. ¿Verdad? Al más tonto, al más necio, al más... ¿verdad? Que nos dieran a escoger así. Eso ya sería inmoral, porque dicen, no puede ser eso. Es exactamente lo que está ocurriendo. Bueno, pero estamos hablando que el hombre, en ese momento que recibe ese espíritu, ese aliento de vida, se convierte en un ser humano. Cada niño que nace viene del mismo proceso, que Dios envía ese espíritu, ese soplo, y se forman seres humanos. Entonces, por eso es que Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, diferente a los animales. A los animales dice la Escritura que Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes, seres que se arrastren, o seres que vuelen, a peces del mar. Fue un proceso ¿qué? Diferente. Pero al hombre dice que Dios lo hizo del polvo ¿de qué? De la tierra. Y sopló en él. ¿Qué sopló? Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Eso es lo que le da la capacidad de entender, pero también le da la responsabilidad de decidir si sigue a Dios o si se aleja de quién, a Dios. Su espíritu, el espíritu de Adán, cambió de esa relación cercana que tenía con quién, con Dios, a una relación lejana, porque el pecado lo alejó de la presencia de Dios. En Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, vamos a ver del 1 al 5, ¿ya lo tenemos? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿cómo? Muertos. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? Okay. Entonces, cuando nosotros no conocíamos a Dios, estábamos bajo una influencia espiritual también, pero esa influencia espiritual era una influencia que opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Todos los que desobedecen a Dios, aunque parece que están vivos, realmente están ¿qué? Muertos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo es estar muerto? Es andar en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué pasó? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, también vamos a leer el 6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Por eso también en Colosenses, vamos a ir también, Colosenses capítulo 2. En el versículo 13, ¿ya lo tenemos? Y a vosotros, estando muertos en pecados, o sea, el estar en pecado, el no haber aceptado la justificación, la salvación, la redención de Dios a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús, una persona que no ha entregado su vida al Señor, está muerta en pecados y en la incircuncisión de vuestro corazón os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿qué? Todos los pecados. Ahora, entonces hoy que ese espíritu del hombre se ha reconectado ¿con quién? Con Dios. Ese espíritu se tiene que fortalecer, así como fortalecemos nuestro cuerpo, quien sale a caminar o sale a correr o hace ejercicio. Es necesario fortalecer nuestro cuerpo. También es igual de importante fortalecer nuestro espíritu. ¿Cómo fortalecemos nuestro espíritu? Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va, ¿qué? Desgastando. Es hermoso ver cómo los niños van creciendo, se van desarrollando, pero llega un momento en nuestra vida que ya no quisiéramos que los años, ¿qué? Pasaran. Nuestro ser se va, ¿qué? Deteriorando, se va desgastando. No es lo mismo cuando teníamos 20 años que ahorita, o no es lo mismo cuando tenía usted 10. El interior, hay otro ser, hay un ser externo y hay un ser interno. Está hablando del cuerpo y está hablando del espíritu, el espíritu del hombre. El cuerpo, conforme los años pasan, se va desgastando, pero aquellos que han entregado su vida al Señor, dice, el interior no obstante, ¿qué le ocurre? Se renueva día a día. Nuestro espíritu debe de estar conectado siempre con el espíritu de ¿quién? De Dios. Una forma de recibir el espíritu es similar a lo que Dios hizo con el hombre cuando creó a Adán. Vamos a verlo en San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20, verso 22. ¿Ya lo tenemos? Dice que vamos a leer desde el 21 para entenderlo. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Vamos a ubicarnos en este momento. Este momento es cuando Jesús ya había resucitado, se presenta delante de los discípulos, que unos de ellos se habían espantado y pensaban que estaban viendo un ¿qué? Un fantasma, pero Jesús les dice, paz a vosotros. Así como el Padre me envió, yo los estoy ¿qué? Entonces, dice, y habiendo dicho esto en el 22, sopló y les dijo, ¿qué? Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Este versículo 23, un día vamos a estudiarlo, porque a veces pensamos, lo leemos y decimos, ¿cómo es que tenemos ese poder
de retener un pecado o de remitirlo. ¿Qué significa una cosa y qué significa qué? Otra. ¿Le causa curiosidad? Pues estúdielo, porque es algo muy importante. Pero ahorita estamos viendo el asunto del Espíritu. Jesús sopló sobre ellos para que recibieran ¿qué? Pero ¿cuál Espíritu ahora? El Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario que nos llenemos del Espíritu Santo? Porque de esa manera siempre tendremos a Dios dentro de ¿quiénes? Dice, ahora nosotros somos un templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Nuestro espíritu va a vivir, va a mantenerse conectado con el Espíritu Santo ¿de quién? De Dios. Ese aliento de vida se conecta con el Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? Dice en Romanos, vamos a ir ya casi para terminar. Romanos capítulo 8. Nos dice cuál es esa relación, los resultados de esa relación entre nuestro espíritu y el espíritu de Dios. Aquí voy a comentar brevemente, ¿verdad? Una cosa es, cuando usted recibe a Jesús, hay algo que ya ocurre en su espíritu que lo conecta con el espíritu de ¿quién? De Dios. Se llama el sello del Espíritu. Significa que usted es sellado como propiedad de ¿quién? De Dios. Ya no vive muerto en sus pecados, sino que ahora vive ¿para quién? Para Dios. Su espíritu se ha conectado con el espíritu de ¿quién? De Dios, y somos sellados. Pero hay otro proceso que tenemos que pasar, que es el bautismo del ¿qué? ¿Qué significa la palabra bautismo? Bautismo significa sumergirse. Es necesario que nos sumerjamos en el Espíritu Santo ¿de quién? De Dios. Eso se denomina como el bautismo en el Espíritu Santo. Hay una señal de ese bautismo. ¿Cuál es esa señal? El hablar en lenguas. No como el don de lenguas, sino esta es la señal, la manifestación de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Y hay otra acción que debemos de mantener que dice, sed llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces nuestra relación con el Espíritu debe de estar presente continuamente para que nos mantengamos firmes en las cosas de quién. Ahora, esta relación de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios nos da una certeza, una seguridad que muchos otros no tienen. Versículo 16 del capítulo 8. El Espíritu mismo, recuerda que cuando Espíritu está con mayúsculas, se refiere al Espíritu de quién. El Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu. Estamos hablando del espíritu del hombre, de que somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque su espíritu ha dado testimonio a mi ¿qué? A mi espíritu de que Dios es real, de que mi relación con Dios es ¿qué? Es real. No es un cuento, no es una fábula, no es una idea, es una realidad. Amén. Como hijos de Dios. Dice, ok. En el versículo 26 de este mismo capítulo, ¿qué otra ayuda recibimos de esta relación con el Espíritu de Dios a través de nuestro espíritu? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda ¿en qué? Porque somos débiles, debemos entender que somos débiles. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
mas el que escudriña los corazones. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios. ¿Y cómo escudriña Dios los corazones? ¿Cómo lo escudriña? Ya lo dijimos. Veíamos aquel versículo que dice: lámpara de Jehová es el espíritu ¿de quién? Del hombre. Y a través de él escudriña lo que hay en lo más profundo de quiénes. Mas el que escudriña los corazones, que lo hace a través del espíritu, entrando por nuestro espíritu y discerniendo todo lo que hay en nuestro ser, sabe cuál es la intención del espíritu, nuevamente del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por ¿quiénes? Entonces usted puede estar pidiéndole al Señor: Señor, tú sabes que lo que yo necesito es un carro. Esta es tu percepción, es tu idea, es lo que tú quisieras. Pero quizás esta petición no estás pidiendo algo malo, pero tal vez esa petición no está basada en la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero tal vez el Espíritu, que entiende lo que hay en nosotros, el Espíritu nos está ayudando en nuestra debilidad y le está pidiendo a Dios. ¿Qué le está pidiendo a Dios? No le des un carro, aflígelo un poco más para que se entregue, ¿verdad? Y entonces vemos que hay una ¿qué? Es una comparación, no quiere decir que no le pidamos a Dios un carro. A lo que me estoy refiriendo es que a veces nos vamos con la finta. Hay mucha gente que se ha ido, había un hermano tristemente que se apartó y se alejó, que me decía: pero Dios me ha bendecido. Pues sí, ganaba bien, tenía varios vehículos y su trabajo le daba bastante bien, pero a veces las apariencias engañan. Dice un dicho por allá de la costa: no te vayas por el color, porque aún la vista engaña. Quiere decir que lo que tú piensas que Dios te está dando, a lo mejor realmente es un engaño de quién. Por eso es que tenemos que estar continuamente en relación con Dios a través del Espíritu Santo. Él nos va a dar paz, nos va a dar seguridad, decir que es exactamente lo que nosotros necesitamos. ¿Cuáles son los estorbos de aquello que no ha llegado como promesa de parte de quién? De Dios. Entonces, hermanos, ¿les pareció interesante este tema? Pues espero que lo analicen en casa y entendamos esta importancia. Ya vimos que el hombre es alma, es espíritu y es cuerpo. Nos restaría el cuerpo. Que el Señor nos bendiga.